Hola y bienvenido a este nuevo video de psicólogo. Mi nombre es Basilio Nzan y en este video, como lo estás viendo, vamos a hablar de las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Que sin más que decir aquí en el intro, vamos allá con nuestro video. Bien, como estás viendo, ya he dibujado aquí el triángulo rectángulo. ¿Y cuáles son sus principales características? Pues las que podemos señalar son las siguientes. Tiene un ángulo de 90 grados, también se llama ángulo recto. Y siguiendo con sus características, ¿qué es lo que más tiene un triángulo rectángulo? Tiene lados. ¿Y cuáles son sus lados? Pues los lados de un triángulo rectángulo son los siguientes. Vamos a empezar con la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Esto es lo que nosotros llamamos hipotenusa, este lado largo de aquí. Vemos que está al frente de este ángulo de 90 grados que hemos señalado aquí. Y también tiene otros lados. ¿Y cuáles son? Se llaman catetos. Estos lados se llaman catetos. ¿Y qué son los catetos? Los catetos son estos lados que forman el ángulo de 90 grados. Aquí tenemos uno de esos catetos y aquí tenemos otro cateto. Vemos que los dos estos están formando este ángulo de 90 grados. Esto es lo que nosotros llamamos cateto. Y son dos catetos. Los catetos pueden ser, o bueno, hay un cateto, porque son dos, hay un cateto adyacente, 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 y el otro es el cateto opuesto, opuesto. ¿Y cómo sabemos cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto siempre está al frente del ángulo que hemos seleccionado. Por ejemplo, si llamamos aquí a este ángulo, ángulo A, su cateto opuesto es este de aquí. Vemos que está al frente de dicho ángulo. Esto es lo que nosotros llamamos cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente del ángulo A este? Este es su cateto adyacente. También se suele llamar cateto contiguo. Vemos que está saliendo desde el ángulo, está formando este ángulo con la hipotenusa. Así que es el cateto contiguo. El opuesto está al frente. Ya lo dice la misma palabra, opuesto, es decir, está al frente de este ángulo. Así que así se denominan estos catetos. Habiendo seleccionado cualquier ángulo, ya puedes saber cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Esto es muy importante, lo voy a repetir ahora. Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo B. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo B? Este es su cateto opuesto. El cateto opuesto cambia dependiendo del ángulo que hemos seleccionado. Este es su opuesto y este es su cateto adyacente. Entonces, bien, habiendo aclarado este punto, seguimos ahora con las razones trigonométricas. ¿Qué razones trigonométricas tenemos y cuáles son sus relaciones en un triángulo rectángulo? Vamos a verlo ahora. Tenemos la primera, que es el seno. ¿Qué es el seno? Aquí tenemos seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo teta. Teta simboliza a cualquier ángulo. Seno del ángulo teta es cateto opuesto dividido hipotenusa. Ya sabes cuál es la hipotenusa aquí, así que lo voy a simbolizar con las letras para que no se nos haga largo escribiendo todo. Cateto opuesto dividido hipotenusa. Bien, vamos a parar un poquito aquí a dar un ejemplo porque solo lo vamos a dar en el seno. Con las demás razones ya podrás entenderlo. Por ejemplo, queremos calcular el seno. Hemos dicho que este es el ángulo B. Por ejemplo, nos piden calcular seno del ángulo B. Seno del ángulo B, bueno, tiene que estar hasta aquí. Seno del ángulo B. ¿A qué sería igual el seno del ángulo B? Sería igual a su cateto opuesto. Vamos a llamar esto A y esto B. Sería igual a
dividido ¿qué? Dividido hipotenusa, que hipotenusa siempre se llama con F, dividido hipotenusa. Así se calcularía el seno del ángulo B. Y si tuviéramos aquí que es el ángulo A ahora, ¿cómo se calcularía su seno? Su seno sería entonces, ya no tendría que ser esto. A ver, ahora si intentamos calcular el seno de A, ya no sería lo que hemos hecho con el ángulo B. ¿Cuál sería su seno? Sería entonces B partido F. ¿Por qué? A ver, sería B partido F. ¿Por qué? Porque B es su cateto opuesto, es el cateto opuesto de A y F es la hipotenusa. Entonces seguimos con las demás razones trigonométricas ahora, que son el coseno. ¿Y cuál es el coseno del ángulo teta? El coseno de teta es igual a cateto adyacente, lo voy a llamar con AC así, dividido hipotenusa. Y después tenemos la tangente. La tangente de teta es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Estas son las principales razones trigonométricas. Y luego vienen otras que son secundarias, pero que no menos importantes porque vienen a ser lo opuesto de estas. ¿Y cuáles son? Pues tenemos cotangente. ¿Y cuál es la cotangente de teta? Cotangente de teta es igual a cateto adyacente dividido cateto opuesto. Y después tenemos la secante. ¿Cuál es la secante de teta? Viene a ser hipotenusa dividido cateto adyacente. Y después, por último, tenemos la cosecante. ¿Cuál es la cosecante de teta? Cosecante de teta es igual a hipotenusa dividido cateto opuesto. Hipotenusa dividido cateto opuesto. Nos quedamos hasta ahí por ahora. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio para ver cómo están estas relaciones. Voy a borrar todo eso, siendo que ya lo has entendido, espero. Bien. Le vamos a poner ahora medidas. Vamos a llamar este ángulo, lo vamos a llamar B, ángulo B. Aquí tenemos el ángulo A. Y aquí tenemos el ángulo C. Este lado mide 3 centímetros. Y este mide 5 centímetros. Y aquí tenemos 4 centímetros. Bien, por tanto, ahora nos piden que calculemos, por ejemplo, el seno del ángulo A. ¿Y cómo se calcularía el seno de A? Seno de A, ya sabemos que seno es cateto opuesto. Hay que recordar, a ver, cateto opuesto dividido hipotenusa. Bien, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo A? Este es su cateto opuesto. Vemos que esto está al frente de la A, así que 3 centímetros. Entonces, 3 aquí dividido que hipotenusa, que es aquí 5. Vemos aquí que esta es la hipotenusa del lado largo. Entonces, vamos a poner aquí 5. Así se calcula el seno de A. Y si queremos calcular coseno de A, ¿a qué es igual coseno de A? Coseno de A es igual a cateto adyacente. Hemos dicho que es cateto adyacente. Adyacente dividido hipotenusa. ¿Cuál es nuestro cateto adyacente? El cateto adyacente de A, aquí está, 4 centímetros. Así que 4 dividido que hipotenusa, que es 5. Bien, y así también ya calcularíamos la tangente. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí y espero que hayas podido aprender mucho con estas relaciones en un triángulo rectángulo. Nos vemos en los próximos videos.